CIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Qué dura para mí tu palabra fiel. Muy buenas noches, queridos hermanos. Nuevamente estamos acá desde San José de Costa Rica con Voz de Restauración a través de Radio Costa Rica 930 AM para el mundo. Esta noche vamos a estar tocando un tema muy importante para todas aquellas personas que quieran cambiar de vida y encontrar a nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas noches, pastor. Amén, buenas noches. Damos gracias al Señor por darnos la bendición de poder compartir en esta maravillosa y preciosa hora a través del programa Voz de Restauración. Una vez más, como todos los sábados, al ser las 8 de la noche, ¿verdad? Venimos aquí con una palabra de parte de Dios. Hermano Alvin. Muy buenas noches, muy agradecidos con Dios por la oportunidad que nos brinda de poder llegar hasta su hogar, hasta su trabajo o en su carro, donde quiera que usted se encuentre. Esta es la oportunidad gloriosa que Dios nos da y pidiéndole al Señor una palabra de bendición para todos. También nos acompaña en esta noche nuestro hermano evangelista Carlos Molina. Carletos, buenas noches. Bendiciones, buenas noches en esta hermosa noche. Damos gracias a Dios por esta linda oportunidad que Dios nos da y así poder llevar una palabra de fe, de esperanza y de amor para cada uno de ustedes. Bendiciones. Esta noche vamos a estar compartiendo, queridos hermanos, la necesidad de podernos amar unos a otros, que es el primer mandamiento que Dios estableció allá cuando Él estaba ya para ser enjuiciado, para ser apresado hace 2000 años. Y en el aposento alto Él les dice que el último mandamiento y el más importante de los mandamientos es de que nos amemos unos a otros. Pero desgraciadamente nosotros vemos cómo el mundo viene caminando totalmente en un aspecto diferente, porque ahora vemos que hay mucha degradación en el aspecto del amor de Dios. Y para eso es que vino nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, para poder ofrecerse en un sacrificio perfecto, para poder nosotros tener acceso a la presencia de nuestro Señor. Hay muchos textos, hermanos, bíblicos, que nos refieren lo que es el amor, pero quiero hablar, dice Primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Yo les hago esta pregunta a las personas que están ahora acompañándome en esta noche. ¿Estará Dios presente en la humanidad en este momento? Cada uno lo va a responder cuando le llegue su oportunidad. ¿Estará Dios presente en esta humanidad? Y dice, el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. La vida sobre la faz de la tierra no se trata de comida ni bebida, sino que se trata de una salvación eterna, porque nosotros, siendo tripartitos también, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y por eso nuestra presencia acá es de que nosotros podamos comprender lo que significa el amor de Dios, pastor. El amor de Dios es muy grande, el amor de Dios es
incondicional, es algo de vivirlo, de experimentarlo. El amor de Dios va más allá de cualquier razonamiento humano, tanto así que la palabra nos dice allá en Efesios, en el capítulo 3, dice, para que seamos plenamente capaces, versículo 18, 3:18, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Dios, el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, dice la palabra, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es decir, que el amor de Dios es algo que se experimenta a través de la aceptación, a través de la confesión, de la vida pecaminosa a una vida de cambio. Cuando le pedimos a Él que nos perdone nuestros pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Entonces, el amor de Dios es una experiencia, es un cambio de vida que adquiere el ser humano, donde se cumple aquella palabra que dice que el que está en Cristo va a ser una nueva criatura. Desde ahí partimos a conocer lo que es el amor de Dios. El amor de Dios tiene muchísimas facetas, muchísimas características importantes que pues las vamos a estar tocando aquí en esta hora, a ver si tenemos tiempo. Creo que no nos va a dar el tiempo suficiente para hablar sobre esto, pero por lo menos vamos a dejar parte de lo que queremos plantear a través de este mensaje. Pero el amor de Dios es una experiencia en el ser humano, es algo que lo hace ser diferente, lo hace ser completamente un ser humano que anduvo en una vida de pecado, como todo ser humano trae la simiente del pecado. Pero hablemos de los que se desviaron totalmente a una vida corrupta, a una vida desordenada, a una vida de vicio, de droga, de alcoholismo, que se destruyó completamente en su humanidad. La imagen de Dios quedó por fuera, desapareció a través del pecador, a través del pecado que continuamente aquel hombre o aquella mujer hacía. Pero cuando viene el amor de Dios, que cubre multitud de pecados, ese amor de Dios hace una transformación en ese ser humano increíble. Se empieza a ver, antes decíamos está endiablado, ahora podríamos decir está endiosado más bien, por el cambio que tiene el ser humano. ¿Y de dónde viene? Precisamente de conocer el amor de Dios, que dice que excede a todo conocimiento, porque no hay un razonamiento humano que pueda comprender, que pueda entender lo que es el amor de Dios que es derramado en el corazón del ser humano, que habiendo sido un gran pecador, no importa los pecados que haya cometido, el amor de Dios es tan misericordioso. Es la misericordia de Dios que lleva a perdonar a aquel individuo. Y como dice la Escritura, al que mucho, mucho se le perdona, mucho ama también. Empieza a amar a Dios de una manera increíble. Eso es parte de lo que es el amor de Dios en el ser humano. Amén, hermano Alvin. Amén, hermano. Muy, muy acertado, ¿verdad? Lo que es poder tener la comprensión total en nuestra vida de lo que significa verdaderamente el amor de Dios. Yo he escuchado por ahí, Pastor Luis, que donde dicen que Dios no tiene amor, sino que Dios es amor. Pero yo, esa palabra no me gusta como suena. Yo prefiero decir, Dios tiene mucho amor y también Él es la esencia misma del amor. Él es el amor. Gálatas 5:22 dice que lo que el Espíritu de Dios produce en nuestra vida es amor. Es el primer fruto, es amor. Bien decía el hermano Luis ahora en la lectura, queridos hermanos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Esa es la demanda. Hemos recibido un amor muy especial de parte de Dios. Dios no ha tomado en cuenta nuestra maldad. Dios no ha tomado en cuenta nuestra conducta. Dios no ha tomado en cuenta todo lo malo que hayamos hecho. Y más bien nos ha dado un amor muy especial. Y a través de ese amor hemos encontrado restauración, hemos encontrado una comunión, porque el amor es señal de la comunión con Dios. Entonces, amado amigo y amiga, usted que está escuchándonos en esta noche, qué importante es hoy hacer una reflexión muy profunda, muy personal, y darnos cuenta que desde el momento en que abrimos nuestros ojos por el amor de Dios,
Y nos ha permitido pasar todas estas horas del día por amor, poder caminar, Carlitos, en ese amor, un amor muy especial que Dios ha derramado en nuestros corazones por medio de su Espíritu. Amén. Es una linda experiencia lo que es verdaderamente experimentar el amor de Dios, y yo creo que cada uno de los 4 que estamos aquí sentados hemos podido experimentar eso. La Biblia es muy clara y es muy categórica. Ella nos dice en Jeremías 31:3, dice: con amor eterno te he amado, por tanto, dice, te prolongué mi misericordia. Es uno de los pasajes que ha impactado siempre mi vida. Es uno de los pasajes de los cuales he predicado en muchas oportunidades, y en este momento se lo digo a usted también que está ahí escuchándonos. Es una manifestación, el amor de Dios es una manifestación a nuestra vida, porque como decía el pastor Ramón, Dios perdona nuestros pecados. Dios está mirando a cada uno de nosotros y ve la necesidad, y Él hace una manifestación divina a cada uno de nosotros, y nos dice en su palabra: porque con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. No éramos merecedores de ese amor, pero la prolongación de Dios para nosotros, el perdón de Dios, la sanidad de Dios para cada uno de nosotros, es que Él se ha manifestado a nuestra vida. No importa quién nosotros éramos, sino lo importante, lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Amén, hermano Luis. Amén. Oiga lo que nos habla San Mateo. Los discípulos preguntándole al maestro: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego dice: de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Qué nos quiere decir aquí nuestro Señor Jesucristo? Que hay un mandamiento celestial, espiritual, y hay un mandamiento terrenal y humano. El celestial es que nosotros debemos de amar sin haber visto a nuestro Señor Jesucristo. Y el segundo es que debemos de amar a todos los seres humanos. Pastor, pregunta: ¿y estos hombres que están en contra de Dios, que se han rebelado en contra de Dios, que han formado iglesias, que están predicando solamente cosas en contra de la ley de Dios, nosotros los debemos de amar? Es una pregunta para que usted reflexione, y yo le digo, para que el amor de Dios llegue al corazón y a la vida de todas estas personas, lo estuvimos estudiando la semana pasada, que tiene que venir en un arrepentimiento genuino, que tiene que desear cambiar de vida y que tiene que aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su único y gran Salvador de su alma. Si no reúne esos 3 requisitos, el amor de Dios no está en esas personas. Por más que me digan a mí, la Biblia no lo respalda a ellos, que así me hizo Dios y así Dios me acepta. Eso es mentira, porque la primera carta de Juan nos habla de que están los hijos de Dios, pero también están los hijos del diablo. Y si nosotros debemos de amar a todos nuestros semejantes, es en el amor de Dios. Nosotros debemos de predicar la santa palabra de Dios para que esta palabra llegue al corazón, llegue al sentimiento, llegue al espíritu de esas personas, y que vean la condición de vida en que se encuentran y que puedan reflexionar que así como están viviendo van
camino a una perdición eterna. Y para eso es esta bendita palabra, para que usted, amigo, entienda de que el amor de Dios es completamente diferente. Él pagó un precio en la cruz del Calvario para que usted, por medio de ese sacrificio perfecto, pudiera ser un hijo de Dios. Allá el primer libro, en el libro de Juan nos dice que en el principio era el verbo era con Dios y Él era Dios. Ahora bien, hermano, aquí nos da ciertas pautas la palabra de Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el mundo estaba Jesús y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y así como se predicó y se enseñó esta palabra, la palabra de Dios caminó sobre la faz de la tierra. El amor de Dios vino al mundo para que usted fuese redimido. Hermano, ahora Dios te está hablando. No somos nosotros, es la voz de Dios. A los suyos vino, al pueblo de Israel, y los suyos no le recibieron. Ahora viene la promesa, porque antes de la venida de Cristo, toda la humanidad estaba completamente sin la promesa de la salvación. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso es el gran precio que Él pagó en la cruz del Calvario. El amor que Dios tiene para toda la humanidad. Aquí nos habla, hermano, también, cuando aquí, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Para eso Dios pagó un precio con su Hijo amado Jesucristo, al cual nosotros predicamos, al cual nosotros bendecimos, hermano, para que usted pueda tener una entrada al cielo. La entrada está en la cruz del Calvario, donde fue el sacrificio perfecto. El diablo pensó que había acabado con la humanidad de Cristo, pero Cristo no puede morir porque es Dios, hermano. Amén. Dios es rico en misericordia, dice la palabra. Dios es rico. Dice en Efesios, en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 4, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia somos salvos. Amén. Ese es el amor de Dios. No importa los pecados cometidos y la vida de maldad que haya tenido el ser humano, quien haya sido, la condición de vida con la que el pecador llega a Cristo, como llegamos pues nosotros que estamos aquí hoy por la gracia de Dios predicando. Así llega el pecador, siendo asesino, ladrón, adúltero, fornicario, homosexual, no importa cuál sea la condición de vida. El amor de Dios es tan grande y tan perdonador que dice que aun cuando nosotros vivíamos en nuestros delitos y nuestros pecados, esa riqueza de la misericordia de Dios nos alcanzó. Donde quiera que estuviéramos y la vida que llevábamos, Dios mostró su gran amor para con nosotros. Y dice claramente ahí mismo en Efesios 2, dice la palabra del Señor: porque somos hechura, 2:10 de Efesios, porque somos hechura suya, criados en Cristo según para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ya empieza Dios a trabajar en la vida del pecador, que era ladrón, que era asesino, que era alguien que la sociedad despreciaba, desechaba por ser la persona que era. Nadie tenía confianza en él. Pero cómo Dios empieza a manifestar
Con ese amor empieza a revestir a aquel hombre, aquel individuo, aquel ser humano, aquella mujer, aquel joven, que antes para la sociedad era un estorbo, hermano, para la sociedad no valía nada, era lo desechado, era lo vil del mundo, como dice la palabra del Señor. Pero Dios, que en rico misericordia vino, lo tomó de donde estaba, por su gracia, por su amor, misericordia, por su justicia, por su divina, ¿qué digo yo?, salvación que vino a dar a través de Jesucristo, el Padre Eterno, enviando a Jesús. Él vino y nos enseñó el camino, nos enseñó las verdades de la riqueza de la palabra de Dios. El Espíritu Santo empieza a trabajar en aquel individuo y le empieza a mostrar para que anduviésemos en las buenas obras. Somos hechura de Dios, empezamos a tener una vida tan diferente que la gente que nos conoció o conocía a esa persona, que era dañina, que era mala, que nadie confiaba en él, que era vergüenza de la familia, hoy en día, por la gracia de Dios, por el amor de Dios, por esa rica misericordia, ese ser humano ha logrado alcanzar tanto en su vida que a los ojos de miles de personas que le conocieron, ese testimonio, esa carta leída al mundo, como dice la palabra, no escrita con tinta, sino con la sangre de Jesucristo, esa luz, ese reflejo de cambio de vida, esa nueva criatura que empieza a manifestarse por el amor de Dios, empieza a verse. Y la gente dice, esa persona es alguien nuevo, es alguien diferente. Amén, hermano Alvin. Es alguien que ha cambiado. Tengo un versículo más para pasar a mi hermano Alvin. Dice aquí, allá en el Salmo 31, en el versículo 21 y 22, bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo, en mi premura cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. En esa angustia y en esa vida de pecado, ¿cuántos seres humanos pasaron por sus pensamientos, o cuántos de los que nos estarán escuchando hoy estarán viviendo una vida tan oprimida, tan llena de dolor, de sufrimiento, de cansancio? Ha intentado por todos los medios lograr cambiar el matrimonio, la familia, el hijo, su vida propia, y no lo ha logrado alcanzar. Déjeme decirle que lo que acabamos de leer es parte de algo que muchos seres humanos que nos están oyendo hoy a través de este programa Voz de Restauración han querido hasta quitarse la vida, han querido no vivir más y se levantan por inercia, por algo que los lleva a hacer lo mismo todos los días y no hay un cambio, y aquella persona se está consumiendo, se está hundiendo en tristeza, en amargura, en odio, en tantas cosas que el enemigo pone en ese corazón. Mas el amor de Dios es mostrado a través de la gracia de Jesucristo para perdonar los pecados, para darle la oportunidad a ese ser humano. Porque cuántos dijeron, ya fui cortado, ya mi vida no vale nada, mi vida no tiene sentido. Pero cuando viene el amor de Dios, esa gracia divina de parte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es el único mediador entre Dios y el hombre, empieza a tener un trato con ese ser humano y a hacer un cambio de vida. Y todo por su gran amor. Amén, hermano Alvin. Qué bueno, hermano, sí, todo por el gran amor que Dios nos tiene. Cuántos años, ¿verdad? Tuvimos que vivir, no sé si por ignorancia o alejados de esa gran comprensión de poder llegar a entender el amor de Dios hacia nuestra vida. Alejados de la presencia de Dios, separados de la presencia de Dios, como hablábamos la semana pasada, por medio del pecado. Pero ahora el hermano Carlitos tocaba un versículo que es eterno, el amor de Dios es eterno. Y necesitamos en cada momento de nuestra vida, entre más podamos entender y comprender cuánto nos ama Dios, poder también nosotros amar. El hermano Luis Molina hablaba de referente a aquellas personas, ¿verdad? Que cómo amarlas. Jesús, en una ocasión, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6 y en el versículo 46 le dice a los discípulos y a la gente, a la multitud, ¿por qué me llaman Señor, Señor? Y no hacen lo que yo les digo.
Y volviendo un poquito más atrás, después de que el Señor les da ese versículo, antes de que el Señor les dé ese versículo, el Señor les había dado una serie de mensajes, hermano pastor. Y uno de esos es donde le dice: ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos. Hagan bien a los que los odian. Y bendigan a quienes los maldicen. Y oren por quienes los insultan. Si ustedes aman solamente a las personas que los aman a ustedes, ¿qué galardón tienen? Entonces, Dios nos está enseñando que así como el amor de Él es tan grande, tan amplio en perdonar, tan amplio en amar, de la misma manera nosotros debemos de amar y ir más allá, siempre entender que, como decía el hermano, un amor inmerecido es el que hemos recibido, un amor que no merecíamos, pero a Dios le ha placido que nosotros hoy hayamos recibido de ese amor. Y no solamente nosotros, sino todo aquel que en su corazón ha creído y con su boca ha confesado que Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Como decía el hermano Luis, el versículo, porque de tal manera nos amó Dios, que nos dio a su Hijo, lo más preciado de Dios. Amén, amén. Amén, Carlitos. Amén, qué bueno, verdaderamente son palabras muy lindas, y tal vez en este momento hay mucha gente que dice, bueno, es que a mí nadie me ama, a mí nadie me quiere. Hay gente que no, porque no ha experimentado el amor de Dios, hermano Luis, y hay mucha gente que en sí misma no se perdona, tal vez porque ha sido marcada desde su juventud, desde su niñez, gente que han sido maltratados, gente que han sido abandonados, y ellos mismos aún no se aman, ellos mismos aún no se quieren, y ellos viven tal vez una vida en la cual viven atadas a un pasado, viven ahí a una vida en la cual, como decía Ramón, en una vida de drogas, de alcoholismo, de tanto pecado, ¿verdad?, que hay. Y a nosotros la Biblia nos muestra algo, de que Dios perdona todo eso, de que Dios es amor, de que Dios se manifiesta a cada uno de nosotros con un amor eterno. Y en el libro de Miqueas, capítulo 7, verso 18, tal vez en este momento hay mucha gente que dice, pero es que yo no puedo olvidar aquello que me hicieron a mí, yo no puedo amar a aquella persona que maltrató mi vida, yo no puedo olvidar a aquel hombre, a aquella mujer que tal vez me abandonó. Y la Biblia es muy clara y es muy categórica, donde nos dice en Miqueas 7:18, y nos dice la palabra, que Dios, como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado. Dios en este momento está mirando mucha gente que tal vez se está haciendo esa pregunta diciendo, es que ¿cómo puedo perdonar yo a esa persona? ¿Cómo puedo olvidar eso que a mí me hicieron? ¿Cómo puedo olvidar yo tal vez tanto maltrato, tanto odio, tanta cosa que he pasado yo en la vida? Déjame decirte algo en este momento, que cuando uno experimenta el amor de Dios, Dios a nosotros perdona cuando no éramos merecedores de su gracia, de su amor y de su misericordia, y Él perdona aún al más asesino, aún a la persona más indeseable. Dios la perdona y Dios olvida ese pecado. Amén. La Biblia nos dice muy claro y nos dice que Él perdona y Él olvida. Así es que mi amigo, mi hermano, mi hermana, joven que nos escucha en este momento, tal vez estás pensando y meditando en tu mente, en tu corazón, diciendo, es que yo no puedo olvidar. Dios en este momento, primeramente, para derramar de su amor, tienes que recibirlo a Él en el corazón y pedirle perdón a Dios, y Dios se va a manifestar a su vida. Su vida va a ser cambiada, va a ser transformada por el poder de Dios, y usted va a experimentar un cambio glorioso y majestuoso en su vida, porque dice la Biblia que Él perdona y Él olvida el pasado, Él olvida el pecado. Dice, y Él volverá a tener misericordia de nosotros, agarrará todos nuestros pecados y los echará en lo profundo de la mar, y de ahí nunca más
el Señor se volverá a acordar de nuestros pecados. Tienes que meditar y pensar bien en este momento. Lo que estamos hablando es acerca del amor de Dios. Para ser merecedor de ese amor de Dios, solamente tienes que recibir a Cristo en tu corazón, y Él te perdona, y Él olvida todos nuestros pecados, todas nuestras maldades, los agarra y los echa en lo profundo de la mar. Amén, hermano. Amén, Luis. amén. Mirad mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Amén. Antes seguid siempre lo bueno unos para con los otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. No apaguéis el espíritu, pero hay condiciones, hermano, en las cuales Dios perdona, pero hay condiciones. Y escuche, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si una persona está fornicando, si una persona está en las cosas pecaminosas del lesbianismo, si una persona está en las prácticas homosexuales, aquí la palabra me está acondicionando. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay condiciones, hermano. El perdón de Dios es infinito, pero también nosotros como hombres, como humanos, como las mujeres, tenemos que tener el conocimiento profundo de la palabra, porque ahí están las leyes espirituales que Dios estableció para todos los hombres, para todas las humanidades de todos los tiempos. Y ahora dice, ¿por qué no? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. ¿Y para qué va a venir Dios a condenar al mundo si el mundo ya está condenado? El mundo está condenado porque no quiere nada con Dios. Y para eso es esta bendita palabra. Para que usted, que está condenado, ¿cómo es posible, hermano? Yo le voy a hacer esta pregunta. Que en una cárcel llegue un preso y le diga al juez, póngame una condena. ¿Y qué condena te voy a poner si ya estás condenado? ¿Ah? No puede un juez llegar a condenar a un presidiario, a una penitenciaría, si están adentro, están condenados. Y entonces por eso dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Si el mundo ya estaba condenado sin Cristo. Sino que para que el mundo sea salvo por Él. Toda la humanidad que rechace en este momento a Cristo Jesús está condenado, hermano. Así es. Está condenado. Y por mucho amor que Dios tenga, hay dos lugares: el paraíso celestial y el infierno. Nosotros aquí en la tierra tomamos la determinación y la decisión por medio de nuestro libre albedrío en qué lugar queremos pasar nuestra eternidad. Si con Cristo, viendo todas las maravillas del cielo, en el tercer cielo donde vivía Satanás con Dios, o en el infierno donde está Satanás, que ahorita no está. El lago de fuego no está, porque está el infierno y el lago de fuego. Según Apocalipsis, en el capítulo 20, cuando venga ya el juicio a las naciones, el que no se haya inscrito en el libro de la vida será echado al lago de fuego, donde van a estar el anticristo, el falso profeta y Satanás. El mundo ya está condenado sin Dios. Y para eso Dios pone esta luz en el camino, para que usted pueda entender que Dios es la luz del mundo, Jesucristo es la luz del mundo, y también es amor, es el camino a la salvación. El que en Él cree, dice, no es condenado. El que en Él cree
no es condenado. Si una persona está preso en una cárcel y llega el juez y yo creo en usted, creo en la ley y testifica y demuestra que tiene la razón, el juez lo salva, las leyes lo amparan. Y aquí la ley de Dios es bien clara y es muy sencillo de entender. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Así está la condición del mundo, pero Dios es amor. Y a través de este programa, Dios te está hablando para que usted tenga conciencia de que solamente volviendo su mirada a Cristo Jesús, Dios lo va a salvar, pastor. Dice la palabra en 1 Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios. Así, tajantemente lo dice. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso o mentirosa. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, pregunta, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Amar a nuestro hermano, amar a nuestro prójimo. Jesús nos dio muchas ilustraciones acerca de lo que es el amor al prójimo, y nos hace ver primeramente que el amor al prójimo en nosotros, hacia ellos, por tener nosotros el amor de Dios, es perdonarlo, es ayudarlo, es estar con él en sus momentos de dificultad. La carta a los Corintios capítulo 13 nos habla claramente que el amor todo lo sufre. 13:4 dice, todo lo soporta, todo lo cree y todo lo espera. Ese es el amor de Dios en el cristiano, en el creyente. En nosotros, que nos ha tocado la parte de enseñar la palabra y predicar la palabra, somos el ejemplo vivo de lo que es el amor de Dios, o tenemos que ser el ejemplo vivo, hasta donde verdaderamente predicamos y vivimos lo que estamos predicando, porque el amor de Dios es una verdad absoluta. Dios es amor. No es que yo te quiero, no es de que voy a tratar, no. El amor de Dios lo lleva a uno, todo lo sufre, lo soporta, lo cree y lo espera. 4 aspectos muy importantes del amor de Dios que ha sido derramado en nuestro corazón. Y sí, como yo ahora hablaba ya antes de venir al programa, perdonar. Pero ¿cómo que usted perdonó a tal persona? ¿Cómo que usted verdaderamente perdonó? Sí, tuve que perdonar, porque Dios es perdón. Y la ilustración que el hermano Alvin la semana pasada nos dio acerca de aquel rey que le perdonó a un hombre una gran deuda, y porque el hombre le rogaba y le suplicaba que por favor le perdonara, y el rey movió misericordia, le perdonó. Pero luego dice que ese hombre que recibió el perdón del rey, saliendo nomás a la calle, encontrándose a alguien que le debía mucho menos de lo que el rey le había perdonado, dice que lo tomó del cuello y lo sofocaba y le exigía, diciéndole, págame lo que me debes. En ese instante a él se le olvidó la gran deuda que a él le habían perdonado. ¿Y cuántas veces se vuelve a recaer en lo mismo y se cumple esta misma historia en muchos de nosotros o en muchas personas de las que están afuera? Si Dios nos perdonó, nosotros tenemos el deber, la responsabilidad, el compromiso también de perdonar. ¿Y cuánto tenemos que perdonar? Bueno, claramente lo enseña la palabra. Cuando Pedro le pregunta al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Una vez. No te digo que solo una, ni 7, 70 veces 7. Y entonces hay una multiplicación de 490 veces al día. El perdón de Dios. Pero tenemos que aguantar tanto esto. Sí, claro. Ahora, el amor de Dios no es alcahuetear. El amor de Dios no es consentir que una persona, no. El amor de Dios nos lleva a hablar la verdad,
a decirle a la persona, a confrontarla en sus errores, en sus pecados. El amor de Dios es confrontativo también, no solamente es misericordioso, es confrontativo. Confronta a la persona con su pecado y con las consecuencias de su pecado. Pero qué bueno es cuando entendemos que el amor de Dios que ha sido derramado en nosotros dice, y con esto le paso al hermano Alvin, en el amor de Dios no hay temor. Dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cualquier indicio de temor, de duda, de incertidumbre en una persona que dice que es de Dios, ese indicio de temor, de inseguridad en su vida personal con Dios, es porque algo está caminando mal. Cuando uno camina sin resentimiento, sin odio, sin envidia, sin contienda y sin esa falta de perdón muchas veces que alguien esconde por ahí y dice así nada más, como ya lo hemos escuchado, bueno, yo perdono pero no olvido. No, cuando el Señor dice que nos ha perdonado, lo tocó el hermano Carlos Molina, Dios agarra todo el paquete de todos los pecados habidos y por haber de aquel ser humano y los arroja a lo profundo de la mar, dice, para no volver a acordarme más de él. Gloria a Dios, hermano Ramón, hermano Luis, hermano Carlitos Molina. Ya casi para ir terminando mi participación, yo quisiera, y a cada uno de los amigos que están allá en su hogar, que me permitan nada más por unos minuticos contarles una anécdota de la vida real, una experiencia que vivió una hermana, y que hoy recordándola, esa experiencia, precisamente orando antes de venir al programa, pidiéndole a Dios que nos diera sabiduría para poder llevar una palabra hasta donde usted está. Una hermana que quedó embarazada y a los meses los doctores la llamaron y le dijeron que el bebé que iba a nacer iba a ser un vegetal, una niña iba a nacer como un vegetal. Le dijeron a la mujer que si quería tener el bebé y ella dijo que sí. Meses, años, la mujer cuidando a la niña que en realidad había nacido como un vegetal. Pero ella encontró una forma de darse cuenta cuando la niña le quería expresar que la amaba. La madre le acariciaba la espalda y en un cacaraqueo de la niña era la forma en que la madre entendía que lo que le estaba diciendo era que la amaba. Un día los padres le dijeron a ella, descansa, vete a viajar y nosotros vamos a cuidar a la niña porque tienen muchos años de estar con esta obligación de estar cuidando a su hija. Cuando ella se fue, la mujer llamó desde otro país y le dijo a los padres, pónganme a la niña por teléfono y acaricien en la espalda que necesito escuchar ese cacaraqueo. Ya se la pusieron y ella escuchó el cacaraqueo de la niña. Cuando regresó la madre, se llevó la sorpresa que la niña había muerto. Le preguntaron a ella que si volvía a quedar embarazada y si volvía a saber que lo que iba a tener era otra niña que en estado de vegetal, que si ella quería volverla a tener. Y la madre dijo que sí. Y hoy orando, yo le pregunté a Dios, de lo más profundo de mi corazón, Señor, si tuviera que volver a nacer yo hoy, y sabiendo tú lo malo que yo he sido, y lo malo que me espera por ser en esa nueva vida, ¿volverías tú a venir? ¿Volverías a enviar a tu hijo a morir en la cruz por mí? Y sentí una paz tan linda en mi corazón, porque como decía el hermano, el amor de Dios es eterno. Y para ir concluyendo mi participación, yo no sé si en este momento tú estabas con una idea de quitarte la vida, alguna idea de tirar todo, alguna idea de renunciar de la vida, pero de momento se encendió la radio. O este programa llegó de momento hasta donde tú estás. Quiero decirte que es el amor de Dios que está ahí en este momento, envolviéndote, tocándote. Alguna persona que está escuchando está pasando un momento difícil. El amor de Dios es un tema
amplio, grande, extenso, gigantesco, que ni siquiera podríamos abarcar ni en esta noche, Pastor Luis, ni en muchas noches, porque es tan grande el amor que Dios nos da. Y siento una presencia tan rica en este momento dentro de mí, porque me recuerda esa pregunta que le hice a Dios. ¿Volverías a morir por mí sabiendo lo malo que yo he sido? Y siento que Dios me decía, yo volvería a morir por ti. Si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría por mi amor hacia ti, Carlitos Molina. Amén. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos experiencias grandes que hemos vivido acerca del amor de Dios, y yo pude experimentar una también bien tremenda desde muy niño. El padrastro de nosotros, él marcó nuestras vidas, destruyó el hogar, fue una persona tremenda y marcó nuestras vidas de una forma tremenda en nosotros. Y mi pensamiento en aquel tiempo era, hermanos, era de que cuando yo iba a crecer, yo lo iba a matar. Ese era mi pensamiento, era tanto el odio que había en mi vida, era tanto lo que habíamos sufrido como familia, como hogar, cómo se destruyó nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hermanos y todo, que yo le decía a mis hermanos, cuando yo sea grande, le decía yo voy a ser policía, y lo primero que hago apenas me den el arma, yo lo voy a matar, le decía a esa persona. Pero hace poco experimenté verdaderamente, pude hablar con esta persona, lo abracé, y verdaderamente ahí le pedí perdón, aunque yo no era la persona la que le había hecho daño, era él, pero yo llegué y le pedí perdón y pudimos experimentar algo, y él me dijo, perdóneme, yo también lo perdoné en ese momento. Pudimos experimentar verdaderamente lo que es el amor de Dios en nuestras vidas. Yo pude saber y entender y comprender cómo Dios nos ha perdonado a nosotros también debemos de perdonar. La llave para que usted en este momento pueda ser feliz, la llave para que usted pueda volver a encaminarse a los caminos de Dios, es de que usted pueda perdonar, para que usted vuelva a amar a aquella persona, vuelva a pedirle perdón a Dios en este momento, y pueda encaminar su vida nuevamente en los caminos del Señor. Dios ha derramado su amor de una forma maravillosa y poderosa. Juan decía, no encontró palabra para poder expresar eso tan grande que él dijo, porque de tal encontró una palabra más acertada para decir eso. Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La vida eterna. Amén. 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 Qué lindo el Señor con estas reflexiones que hemos traído en esta noche. Ya casi está concluyendo el programa, pero quiero hacer una reflexión sobre San Juan capítulo 3, verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo, oiga bien, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Dios es amor, pero el enemigo siembra odio, siembra discordia y hace todo lo contrario al amor de Dios. Pero oiga lo que dice, hermano: el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, o sea, Jesucristo, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas han sido entregadas en su mano. Usted, querido amigo, que está escuchando este bendito programa, usted no nació por querer nacer.
El Salmo 139 nos habla y nos dice, mi embrión vieron tus ojos. Nosotros venimos del cielo y para allá vamos. Amén. Nosotros no somos de este mundo. Como Dios le dijo un día a Pilato, cuando Jesucristo estaba siendo enjuiciado. Oiga, enjuiciando a Dios. Qué temeridad la del hombre, ignorante de los misterios de Dios. Enjuiciando a Dios. Y el hombre mató a Dios, hermano. Y el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así como Dios es amor, también es juez. Y un juez, dice aquí, airado, tiene ira, porque el precio que pagó Dios aquí sobre la faz de la tierra es su Hijo, hermano. Haga una cosa usted, entregue a su Hijo y que lo apaleen todo, y usted lo va a estar viendo, y que le den patadas, que lo abofeteen, que lo torturen, a ver si usted no va a sentir lo que nuestro Padre Celestial allá en el cielo estaba viendo, cómo estaban martirizando y torturando a su Hijo. Cuando el Señor le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Estaba pensando, hermano, y estaba sintiendo en la carne de que Él estaba pagando un precio por todos nosotros. Y el Padre Celestial dice que volteó la mirada porque no soportó ver a su Hijo martirizado por causa de nosotros. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y si usted no escucha esta palabra y no se arrepiente a Cristo Jesús, aquí lo dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y cosa tremenda es caer en manos del Dios viviente. Hermanos, la palabra de hoy es de una reflexión para que usted se aparte del mal camino en el cual se está conduciendo. Claramente dice la palabra del Señor, mía es la venganza y yo daré el pago. ¿A qué se refiere el Señor? ¿Qué nos enseña con ese gran amor que Él tiene? Que también la otra parte de Dios, ese Dios amoroso, misericordioso, perdonador, justo, proveedor, protector, ese Dios que en su gracia y su misericordia perdona a la humanidad sus pecados. Ese mismo Dios que dice la palabra que nosotros somos de Dios y que hemos vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ese mismo Dios que nos ha enseñado a nosotros la vida que tenemos en Él cuando hemos recibido su amor, nos hace ver que también Él va a tomar juicio cuando lo tenga que tomar. Y por eso es este programa. Y por eso hoy hemos tenido esos invitados tan especiales. Ahora le damos gracias a Dios por usted que está al otro lado. Y queremos hacer una oración. Una oración en que Dios trabaje con usted ahí donde se encuentra. Que usted reconozca que es pecador, pecadora. Y que hoy ha llegado el convencimiento a través de este programa, a través de lo que hemos hablado acerca del amor de Dios, que usted necesita ese perdón. Ahí donde te encuentras, donde quiera que estés, repite conmigo esta pequeña oración. Señor, hoy vengo delante de ti, reconociendo que he sido un pecador, un pervertido, he sido rebelde, no he obedecido. ¿Cuántas veces, Señor, has intervenido para sacarme de esta condición de vida tan mala? Y mi orgullo, mi altivez, mi prepotencia a no querer hacer caso. Pero hoy reconozco, Señor, en mi condición de vida como pecador, que necesito que la sangre de tu Hijo Jesucristo, que fue derramada en la cruz del Calvario, venga a limpiarme de todos mis pecados, de toda mi vida de impiedad, de mundanalidad y de carnalidad. Señor, hoy pongo delante de ti mi vida tan desordenada, esta vida que necesita, Señor, ser reestructurada, cambiada, y que ningún poder humano lo puede hacer, solamente tu gracia
y tu gran amor con que me has amado. Perdóname, Señor. Hoy acepto, Señor, esa reconciliación que tú das a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo que has enviado para enseñarnos que el amor de Dios está en nosotros y que es derramado en nuestra vida. Gracias, Señor, por haber venido y ofrecerte como sacrificio para que mi vida tenga un cambio a partir de hoy. Ahí donde estás, te aconsejo que busques una iglesia, que leas la Biblia, que compres una, que empieces a orar y a pedirle a Dios que te vaya enseñando y te vaya revelando los misterios maravillosos que tenemos aquí en la palabra del Señor. Amén, hermano Luis. Amén. Ha sido un gusto, hermanos, haber estado compartiendo con ustedes esta poderosa palabra de Dios. Si Dios no ha venido por su iglesia, dentro de 8 días nuevamente vamos a estar aquí compartiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo especial para el pueblo de Dios, hermanos. Amén. Amén. Amén, amén, hermano. Dios les bendiga. Oh, qué dura es esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Siento que a mí me hiere el alma y que penetra hasta mi corazón. ¿Quién la podrá llevar, Señor? ¿Quién la podrá cumplir, Señor? Segura para mí tu palabra fiel.